Mi nombre es Gabriela Infante Hoyos y voy a estar apoyando esta sesión junto con otras personas. Les doy la bienvenida a la clase Mapa del Contexto Social y la Violencia contra las Mujeres. Esta clase la impartirá la licenciada y maestra en Derecho Xóchitl Solbeta Juan, que tiene una amplia experiencia en este tema y que nos va a disipar muchas de las dudas que seguramente surgieron a partir de la revisión de materiales. Este espacio que creamos como esta clase remota, además de los videos que se grabaron para ustedes, se desarrolló siguiendo las recomendaciones de las autoridades para la prevención del COVID-19. Esperamos que sea de su interés y que les apoye para la importante labor profesional que ustedes desarrollan de manera cotidiana. Bueno, este tema, como el resto de los temas que vamos a ver en este curso, es muy rico conceptualmente y va a posibilitar que ustedes logren incorporar una amplia gama de elementos que van a ser fundamentales para las investigaciones que ustedes realizan. Está pensado para ustedes, así que aprovechenlo y disfrútenlo. Y bueno, pasando a cuestiones más técnicas, algunas anotaciones que es importante hacer a fin de que no tengamos problemas técnicos y esto sea lo más fluido posible, ¿no? Bueno, primero, mantengamos el video y el micrófono apagados cuando no estamos participando, ¿no? Para que nos permita escuchar con claridad y también nos permita poner más atención en la clase que se va a impartir, ¿no? Cuando quieran participar, debajo, en donde está el chat, al lado hay una manito. Ahí pueden dar clic, que sería como levanta la mano, ¿no? Para que hagan el comentario que ustedes quieran hacer, pero vamos a dejar las preguntas y los comentarios al final de la clase, de manera que no nos prolonguemos mucho y que no interrumpamos pues el ritmo de la clase, ¿no? Somos 3 personas las que esta tarde vamos a estar atendiendo el chat, recibiendo todas las preguntas que ustedes tengan y para apoyarlos, ¿no? Respecto al desempeño, sí quisiera traer como recordatorio que las calificaciones se van a promediar y son 3 rubros. El primero, que es el 40%, se refiere a su participación en el foro y no la limiten solamente a lo que ustedes quieran comentar. Enriquezcan o contribuyan a las respuestas que ya emitieron sus compañeras y compañeros. Asimismo, cada docente va a retroalimentar estas participaciones. Entonces, es importante que también estén pendientes si sus comentarios han recibido algún tipo de retroalimentación, ¿no? Entonces, hay que volver, digamos, a revisar nuestras participaciones en los foros. El segundo criterio, ya dijimos el primero, el foro, 40%. El segundo va a ser el examen de evaluación del módulo que viene al final, también representa el 40%. Y el 20% restante se refiere al tiempo que ustedes van a dedicar a la revisión de los materiales y de los recursos didácticos que están en la plataforma, ¿no? Tenemos un programa que nos permite saber si revisaron la totalidad de los materiales y cuánto tiempo dedicaron a cada uno de los ejercicios que están propuestos, ¿no? Otra recomendación, y lamentablemente nos hemos encontrado con algunos casos, es que eviten copiar las respuestas que ya han emitido otras personas. Ustedes saben que para el Instituto de Formación Profesional el plagio es inaceptable y para este curso también. Entonces, esfuércense en elaborar sus propias respuestas. No quiere decir que no retomen ideas que ya hayan sido expresadas, y que puedan también con eso sustentar, ¿no?, los argumentos que ustedes quieren expresar. Les decía que para quien así lo considere, al final vamos a tener el espacio de preguntas y comentarios. La sesión tiene un tiempo aproximado de 60 minutos. Y pues con esto concluyo la presentación. Las dejo con la maestra Xóchitl Solbeta y les deseo mucho éxito.
Muchas gracias. Gracias, Gaby. Pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todas. Un poco yo estoy usurpando ahorita la personalidad de Michelle Guerra, que algunos de ustedes ya a lo mejor la ubican por la sesión pasada, los que estuvieron conectados. Michelle ahora no nos pudo acompañar, entonces bueno, yo entré para estar también como controlando un poco esto del acceso a Zoom. Y bueno, es un gusto estar con ustedes, sobre todo porque este segundo módulo, como ustedes a lo mejor ya han revisado, ya han visto los materiales, trata de un tema que tiene que ver con el contexto, cómo generamos nuestro contexto social en el tema específico de violencia de género. Y en ese sentido, vamos a ver que mucho de lo que se plantea en esto hay cosas que ustedes ya hacen en su labor diaria como policías de investigación, y lo que queremos precisar es más bien como afinar cosas que son importantes, no olvidar, o por qué tenemos que elaborar cuando nos encontramos ante el tema de violencia de género. Y para ello voy a plantear básicamente tres grandes temas que son como los que vamos a desarrollar, que ustedes ya un poco los habrán escuchado si vieron las cápsulas de las pequeñas clases que se subieron, y tiene que ver con entender qué es el análisis de contexto, cómo lo entendemos y esto que tiene que ver justo con la labor de los policías de investigación. Y dos temas que también van a ser importantes no solamente para este módulo, sino que van a ser importantes para el módulo 3, que ustedes ya vieron que en el módulo 3 tiene que ver con las diligencias mínimas, ¿no?, que se va a dar para la atención a casos relacionados con violencia de género. Y entonces esos dos tópicos que tienen que ver con razones de género e interseccionalidad son dos conceptos que queremos que pues queden lo más claro posible, y el cómo los aplicamos, ¿no?, cómo los aplicamos en nuestra función. Les voy a compartir, dejen ver si puedo acá en la pantalla la presentación para que ustedes también puedan verla. Bueno, se está compartiendo. Entonces, bueno, creo que ahí está. No sé si la puedan ver. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, ¿qué entendemos, no? En este caso, ¿qué entendemos por el contexto o el análisis de contexto? Y quiero empezar por ahí. Ya decía Gaby, las preguntas y todo los vamos a dejar al final. Yo trataré de no extenderme mucho para que tengamos suficiente tiempo para comentar esto y darle nada más algunos de los elementos básicos. Decíamos, el análisis de contexto surge, ¿no? Surge en el campo internacional, específicamente en el área de derechos humanos, ¿no? Es un tema que, digamos, hasta el siglo pasado, finales del siglo pasado, empezó a tomar cierta presencia, y en ese sentido el análisis de contexto tiene que ver con una herramienta. Tiene que ver con una herramienta de análisis de comprensión. A ver, tantito, permítanme, dejen ver si podemos silenciar. Para que me pases al siguiente 31, Abraham Ricardo Hernández Dávalos, de 30 años de edad. Al parecer cuenta con una orden de 1A por homicidio, a ver si es... del 31. Abraham Ricardo Dávalos Hernández, 30 años de edad. Bueno, no podemos silenciar ahorita. Abraham Ricardo Hernández Dávalos, de 30 años de edad, a ver si en 5 va de Capricornio Rojo. ¿Me pueden escuchar? Sí, te escuchamos, pero okay. escuchamos que tiene el micrófono abierto. Dejen ver cuál es. Bueno, creo que ya lo encontré. Es que como son varios... Gracias. Creo que ya, sí. Eso que sí se escuchaba bastante fuerte. Sí, son de los que se están incorporando. Pero bueno, les decía, en este sentido, el análisis de contexto lo podemos encontrar que surge en el ámbito jurisprudencial o de los tribunales internacionales, y es importante recordar que en este caso hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es esta
corte americana que tenemos, donde se ventilan asuntos de violaciones a derechos humanos, en un caso que va a ser emblemático para nuestro país, que no sé si han escuchado de una sentencia que es la famosa sentencia de Campo Algodonero, que tiene que ver con el caso cuando se juntaron un cierto número de casos de muertes, ¿no?, de asesinatos violentos contra mujeres en Ciudad Juárez, en Chihuahua. A partir de este caso, nosotros vamos a encontrar que, dado que no hubo respuesta del Estado mexicano ni en las primeras instancias locales ni a nivel federal, es un caso que va a llegar hasta la Corte Interamericana, en el cual los familiares, no de todas, solamente de algunas de las mujeres asesinadas, van a buscar, ¿no?, justicia y que se haga una investigación. Y a partir del análisis de este caso, que va a ser la Corte Interamericana, donde analiza la muerte de estas mujeres, empieza a haber similitudes, ¿no?, en estos patrones de estos asesinatos, va a generar una sentencia que va a abordar como muchos elementos a esto que ahora estamos estudiando. Uno de ellos es justo la posibilidad de hablar, ¿no?, de estos asesinatos que hay por razones de género o estos feminicidios, ¿no?, que ahora manejamos, pero otro de los puntos importantes que va a tener esta sentencia es que la Corte Interamericana, al momento de analizar estos casos, lo que hace es agarrar los casos y analizarlos en un conjunto, ver los patrones, ver cuáles son los contextos, cuáles son los elementos y similitudes que existen, y a esto es a lo que va a empezar a llamar análisis de contexto, es decir, analizar no el caso aislado, no cada caso aislado, sino estos casos en razón de esta similitud con su contexto y un caso con otro caso, ¿no? Entonces, básicamente hablamos que el análisis de contexto es una herramienta, ¿no?, para que nos ayuda a comprender, a entender un hecho de manera integral. No aislado de otros fenómenos, sino en su contexto, en su escenario social. Y este análisis del contexto finalmente nos va a servir o lo podemos aplicar en tres, ¿no?, en tres posibilidades, ¿no? Una de ellas es el análisis de contexto para entender un caso concreto, es decir, podemos nosotros hacer un análisis de un caso, es decir, no de un conjunto de casos, queremos solamente resolver un caso. Y ese caso, para poder resolverlo, bueno, podemos hacer el uso del análisis de contexto para entender ese caso en específico en su contexto social. También podemos usar este análisis para encontrar, yo les decía, resolución a un caso a partir de otros casos adicionales que tengan o guarden una similitud, y también el análisis y la conexión que se da a partir de aspectos contextuales, es decir, casos que se van a estar desarrollando en un contexto específico y determinado. Aquí que es importante como recordar es que, bueno, dentro de este análisis de contexto, es importante tener en cuenta que el análisis de contexto es una obligación que van a tener directamente los ministerios públicos y los jueces en este caso, ¿no?, tanto locales como federales. Sin embargo, si bien el análisis de contexto, que implica tener toda una serie de elementos para poder ver el hecho en su dimensión, en ese sentido, ¿qué nos toca hacer?, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, a nosotros como policías de investigación, ¿qué nos toca? Si a nosotros no nos toca hacer como tal el análisis de contexto, porque es una actividad exclusivamente realizada por los jueces y por los ministerios públicos en este caso, que son las autoridades que les toca integrar todos los elementos. Como policías de investigación es importante conocer, ¿no?, que nuestra función tiene que ver con aportar esos elementos que tienen que ver con la investigación, ¿no? Es decir, nosotros en el proceso de investigación, y eso ustedes seguramente lo hacen, ¿no?, tienen que recabar una serie de elementos de la víctima, del victimario, que se aportan, en este caso al Ministerio Público, que sirve para que también esos elementos nos lleven a la intervención de peritos especializados. Este punto es importante, o nos interesa a nosotros resaltarlo, porque lo que ustedes van recabando y aportando de forma específica
puede servir como un elemento para orientar, ¿no?, una investigación, y para que en este caso las autoridades obligadas a hacer este análisis de contexto tengan elementos suficientes para poder realizar esta labor, ¿no? Y en ese sentido es importante tener que el contexto, ¿no?, que ustedes están aportando, si bien entendemos, muchos de ustedes nos han dicho en otros cursos, ¿no?, nosotros ya hacemos, por ejemplo, hacer un estudio, ¿no?, este estudio socioeconómico, podríamos llamarlo, donde se recaban elementos básicos de las problemáticas. Hoy tenemos otro micrófono. Problemáticas que tienen que ver con cuestión socioeconómica, ¿no?, algunos aspectos culturales. En el caso cuando estamos hablando de la violencia de género, ¿no?, que es como en forma particular lo que tendríamos que estar nosotros viendo, ¿no?, que es lo que nos interesa, ¿no? Nosotros cuando construimos este contexto social de la víctima, en un contexto de violencia de género, es importante identificar al menos estos elementos que tienen que ver con las problemáticas, ¿no?, que podemos encontrar de la víctima. Tratar de ubicar el tipo de violencia. Ustedes en el módulo 1 ya abordaron un poco cuáles son los tipos de violencia y los ámbitos donde se da esta violencia. Entonces, es importante que nosotros en el proceso de investigación podamos, ya con estos conocimientos, establecer, ¿no?, o por lo menos tratar de identificar y dejar esto plasmado en nuestros informes, qué tipo de violencia por lo menos detectamos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de lo que ustedes ya utilizan, por ejemplo, las entrevistas, ¿no?, las entrevistas a testigos, las entrevistas en el caso de si no es una muerte, ¿no?, tratándose de otro tipo de delito contra mujeres, bueno, lo que pueda la persona declarar. También es importante que nosotros podamos tener un proceso de intervención, ¿no? En esa construcción de contexto es prever los riesgos, ¿no? Prever los riesgos que pueda tener la víctima y que esto lo van a poder, digamos, abordar un poco en el módulo 4, que viene eso, ¿no? La intervención que ustedes pudieran tener en estos casos para mitigar los riesgos que se dieran. La protección a la víctima, ¿no? ¿Cuáles serían esas medidas? O sea, que aplicar en el análisis de contexto esta perspectiva de género, o sea, el análisis de contexto es vamos a recabar información del caso. La perspectiva de género implicaría tener en cuenta estos elementos, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Cuál es el contexto social? Y los tipos de violencia que la víctima podría estar inmersa, desde estas sutiles que ayer, que la clase pasada Ivonne les decía, ¿no? Por ejemplo, la violencia económica a veces no nos queda tan clara o no es tan perceptible, o a veces la obviamos y a lo mejor por ahí podríamos tener nosotros un elemento como importante. Y obviamente, de qué manera nosotros podríamos, si es que es esto posible, neutralizar una posible riesgo o un factor de riesgo. En estos casos, por ejemplo, entender, ¿no? Entender, por ejemplo, el contexto de las mujeres que están en un círculo de violencia, y en ese círculo de violencia lo que pasa es un ciclo de fases en donde la mujer no es que le guste que la maltraten, ¿no? O sea, cuando nosotros logramos entender que esa mujer está en este círculo de violencia, podemos entonces buscar otros elementos de ese contexto que nos permitan entender, ¿no? Por ejemplo, si es por una cuestión económica que no se va, si era una cuestión psicológica, si existe una cuestión de violencia sexual que la tiene finalmente también, ¿no?, en un enganche, o cómo fue el proceso, ¿no? Eso nos ayuda a entender, y aparte del contexto implica esto. Ahorita se va a entender un poco más cómo construimos este contexto a partir de los elementos de razones de género y de interseccionalidad. Muy profesional poniendo su foto. Voy a pasar al siguiente ítem, y si quieren ya después vamos comentando para tener tiempo para tener todo, ¿no?
¿Qué son las razones de género, no? Hemos escuchado mucho últimamente los asesinatos por razones de género, principalmente, y vamos a entender que en este caso ustedes veían que la perspectiva de género no solamente hablamos de mujeres, ¿no? Sí, mayoritariamente porque es la violencia contra las mujeres se ha ido extremando, ¿no? Y generalmente luego se afoca mucho a las mujeres, pero veamos que cuando aplicamos perspectiva de género implican no solo mujeres, ¿no? Mujeres, niñas, adolescentes, sino también en los hombres podríamos encontrar esta perspectiva de género y esta violencia de género. En el caso de las razones de género, aquí sí estamos hablando, en el caso de las mujeres, porque podemos conceptualizar o definir las razones de género como una manifestación extrema de violencia, ¿no? ¿Y cuál sería este nivel de extremo de violencia? Bueno, se dice que es el asesinato, ¿no? El asesinato ya contra las mujeres por el simple hecho de que son mujeres, ¿no? Y este tipo de violencia, ¿no? Extrema, de asesinato, se puede dar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y en ese sentido, entendemos que las razones de género se fundamentan o tienen su fundamento o por qué se dan, básicamente en dos elementos también que son importantes nosotros tenerlos muy claros, que es la discriminación, ¿no? La discriminación y la desigualdad, que son las relaciones de poder. Es decir, en el momento en que existen y son aceptadas estas desigualdades y unas relaciones de poder asimétricas donde la mujer culturalmente tiene un valor menor, entonces es aceptado que haya una dominación y control y entonces se den estas manifestaciones de violencia extrema como es causar la muerte. Ahora, en las razones de género ustedes habrán escuchado, por ejemplo, en el Código Penal que se habla, ¿no? En el feminicidio específicamente el tipo penal establece y se ha dicho que estas razones de género tienen que ver con estas 7 fracciones que establece el Código Penal para el feminicidio, ¿no? Cuando existe una relación, ¿no? De pareja previamente, se puede dar en ese momento una razón de género, cuando hay mutilaciones, hay señales de tortura, cuando se expone en vía pública, ¿no? Son parte de estos elementos de género. Sin embargo, esas no serían las únicas razones de género. Y tendríamos acá, si pueden ver, podemos encontrar razones de género directas o indirectas, ¿no? Las directas básicamente van a ser aquellas en las cuales esta violencia extrema se da, digamos, con un dolo o se quiere actuar, se quiere infligir esa violencia, ¿no? Y en las indirectas, serían como pasivas, es donde no necesariamente estamos queriendo la muerte de la mujer por ser mujer, pero que por ciertas acciones tenemos como consecuencia la muerte de estas mujeres. ¿Cuáles serían las directas, no? Las directas encontramos justo estas muertes violentas realizadas por parejas, donde la pareja es quien genera esta muerte. También encontramos en estas muertes casos de hechicería, ¿no? En este caso, por ejemplo, en México está menos documentado, pero hay documentado asesinatos de mujeres acusadas de hechicería, sobre todo en el continente africano, ¿no? Donde es muy común este tipo de muertes acusadas de hechicería, pero que en el trasfondo no tiene que ver realmente con la práctica de hechicería, sino con una lucha de poder, y generalmente se ha documentado que, por ejemplo, estos casos, hay mujeres que son viudas, ¿no? O que tienen ciertas propiedades y que el trasfondo está el que se quieren quedarse con esas propiedades, y entonces se les acusa de una práctica que colectivamente en ciertos grupos está sancionada, y entonces la sanción es la muerte, ¿no? Y son asesinadas, en este caso, estas mujeres acusadas de brujería, de hechicería. También tenemos, en algunos lados persiste esta permisividad de asesinatos por la cuestión del honor familiar, del honor de los hombres. Entonces eso también es una causa directa, donde lo que se quiere es justo castigar a la mujer directamente. En los casos de conflictos armados, ¿no? En donde hemos encontrado casos, por ejemplo, Guatemala, ¿no? Donde las mujeres indígenas de los pueblos que estaban, digamos, rebeldes, pues eran castigadas, o una forma de castigar a los hombres y debilitar esas luchas, pues fue atacar a la mujer, ¿no? A través de la violación,
los raptos y de las muertes, ¿no? de estas mujeres, y vemos que ahora tenemos casos en la Corte Interamericana también donde se están llevando estos casos para que encuentren justicia, ¿no? Estas mujeres. También tenemos estos asesinatos cuando tienen que ver con la orientación o la identidad sexual. Ustedes ahí en la plataforma, no sé si ya revisaron el caso de Paula Buenrostro, que tiene que ver, o se ha catalogado como un crimen de odio, un transfeminicidio que tiene que ver con su orientación o su preferencia, y entonces al haber este odio, se les asesina, ¿no? Y también en la cuestión étnica, principalmente contra pueblos indígenas, el caso también de Guatemala ahí entra, pero también lo tenemos, por ejemplo, podríamos nosotros catalogar ahí lo que pasó en la Guerra Sucia, ¿no? Que se habla aquí de los 70, 60, 70, en donde las comunidades indígenas, bueno, si bien nunca se denunciaron, ahora se han ido documentando casos, pues, donde también las mujeres se convirtieron en ese botín, digamos, de guerra, en esa lucha de hubo violaciones, ¿no? Y muertes de mujeres como una forma de amedrentar en este caso las guerrilleras, ¿no? Esas serían las formas directas, y las formas indirectas, alguien ya empezó a rayar acá, las formas indirectas las vamos a encontrar, les decía, en estas prácticas que no directamente quieren la muerte de la mujer, pero que tienen esa consecuencia. Generalmente aquí en las indirectas vamos a encontrar desde el ámbito estatal, y son las políticas públicas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte del aborto y toda esta discusión que se ha tenido de si se legaliza, ¿no? Si se limita a ciertas semanas. Bueno, esto da como origen que existan abortos clandestinos y que por lo tanto haya muerte de mujeres, en la cual solo son mujeres quienes tienen esta consecuencia de muerte por los abortos, a raíz de un marco jurídico o de una política pública que impide, ¿no? que el aborto pueda realizarse en una instancia de salud. La cuestión, por ejemplo, también de mortalidad materna, que un poco ya les hablaba, ¿no? La clase pasada, esta violencia obstétrica, que también tiene que ver con esto, y con la cuestión de, por ejemplo, en trata de persona, en cuestión de delincuencia organizada, tiene que ver tráfico, la muerte de mujeres que empiezan, no aquellas que están involucradas, pero que indirectamente vemos muchas mujeres de pronto, o últimamente hemos tenido noticias más de mujeres que están siendo asesinadas, muchas veces no directamente por ser parte de él, sino como parte de colateral por ser familiares, ¿no? En este caso de personas que están involucradas en este tipo de actividades. La trata de personas, pues, objetiviza a la mujer, ¿no? Estas desapariciones de mujeres que entran a estas redes de trata, de explotación sexual o laboral. Entendemos, hay una muerte indirecta, ¿no? Digamos, derivado de esto. Y otro tema que es importante aquí y que es importante para la siguiente sesión, que tiene que ver con esas razones de género, sobre todo cuando hablamos de mujeres de la tercera edad o de menores, ¿no? Niños, adolescentes, etcétera, que es por la falta de cuidados, y ahí en donde la institución, digamos, la primera institución que falla en esto es la familia, ¿no? En este caso los padres, que son los obligados en proveer hacia los menores, o en caso contrario de los hijos hacia los adultos mayores cuando ya estos no se pueden proveer. La falta de estos cuidados, bueno, también puede ser una razón de género que llega a estos extremos de muerte por estas acciones de descuidado, de falta de cuidados, ¿no? Entonces, esa es una parte de estas razones que hay que entenderlas, ¿no? Hay que entender que se da en estos niveles, y nosotros al momento de investigar un hecho, sería importante mirar, ¿no? En estas muertes violentas, ante qué estamos, ¿no? Tratar de ver si en nuestra investigación, si en cuando recabamos, cuando entrevistamos, podemos tener algún elemento que nos lleve a decir hacia dónde apunta, si apunta hacia una de estas razones de género directas o indirectas, la muerte de esta mujer, ¿no? Y bueno, en este sentido, otro de los puntos que se conectan y que son importantes tener con las razones de género es los elementos de interseccionalidad, ¿no? Y en este caso, la interseccionalidad, que es un concepto que también aparece por ahí de los 60, 70, y tiene que ver con entender, ¿no? Que la identidad de una persona no es única, sino es múltiple, ¿no? Y entonces eso es importante que nosotros al momento de investigar podamos orientar a lo mejor esta investigación, estas preguntas que nosotros podamos hacerle a los testigos,
tratar de encontrar elementos que nos permitan ir construyendo estas identidades múltiples de las personas. En el ejercicio que ustedes tienen ahorita para el módulo 2, justo hay una pregunta que habla sobre esta parte de la interseccionalidad. Y vamos a encontrar que son muchas las identidades, y entonces, ¿qué es lo que debemos investigar o qué es lo que nos tenemos que empezar a preguntar para poder encontrar esta interseccionalidad o estos elementos que hacen vulnerable, ¿no?, a una víctima en un esquema de violencia de género? En las respuestas que ustedes han dado, o los que ya se han animado ahí a responder, hay un esquema en donde se queda, ¿no? En elementos como muy generales, que son los que nos brincan. Decía, esta interseccionalidad tiene que ver con identidades múltiples, es decir, la discriminación, la desigualdad que puede vivir o la violencia que puede vivir una mujer no es igual en todas las mujeres, ¿no? Por ejemplo, una mujer que es blanca puede sufrir un tipo de violencia que no es igual a la que puede sufrir una mujer por el hecho de ser morena, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, los elementos, las posibilidades de acceder, ¿no?, a ciertas cuestiones es diferenciada por el simple hecho, por ejemplo, de la piel, ¿no?, de nuestra piel, y es algo, por ejemplo, un tema que lo escuchamos mucho aquí en México, que decimos, bueno, si alguien es blanco, pues tiene más posibilidades de acceder a ciertos trabajos, a ciertos espacios públicos que alguien que es moreno. Pero si aparte las características son, si esta mujer es indígena, también se genera, ¿no?, un elemento de vulnerabilidad, otro elemento de vulnerabilidad diverso, ¿no?, a esta mujer blanca. Pero aparte, si entre ellas existe una diferencia económica, pues bueno, esto va acrecentando, y aunque están viviendo ambas mujeres una violencia, la forma en cómo la viven, ¿no?, es distinta, ¿no? Yo les hacía este esquema, de todos modos, esto si quieren se los puedo compartir para que ustedes lo tengan. ¿Cómo encontramos esas interseccionalidades y qué es lo que podemos preguntarnos, ¿no? Porque la pregunta es cómo aplicamos todo esto. Entonces, yo pongo en el centro, si lo van a ver, como estos grandes ítems que podemos tener de interseccionalidad, que son como lo que nos brinca y lo que yo he visto que en los ejercicios a ustedes les ha quedado, ¿no?, y lo han señalado, que tiene que ver con una víctima, una mujer puede tener una cierta identidad étnica, ¿no? Pero esa identidad étnica puede cruzar con una cuestión de género, porque a lo mejor es una mujer transgénero, ¿no? Tiene que ver, puede ser una mujer transgénero, pero que aparte es indígena, ¿no?, por ejemplo, y que tiene que ver con una edad, porque a lo mejor esa mujer que es indígena, que es transgénero y que puede ser una adolescente o bien puede ser una mujer mayor, ¿no? Le da características distintas, el que sea un adolescente a que sea una mujer mayor, la puede poner en diferente posición. A alguien que sea una mujer transgénero, que no es indígena, ¿no?, y que está en una zona urbana, por ejemplo, ¿no? Y esta orientación de identidad sexual, que le decíamos, ¿no?, la cuestión de transgénero. Y la otra es también las características físicas, yo le decía, ¿no?, si es blanco, si es moreno, ¿no?, si tiene estos rasgos caucásicos, si es más latino, o sea, nos lleva, ¿no?, a tener como estas diferencias y estos problemas de interseccionalidad, pero también en este sentido, ¿qué podemos preguntarnos o qué otros elementos de interseccionalidad nos podríamos preguntar, aparte de estas básicas, que son como las que nos resaltan más? Es encontrar, y eso nos ayuda a construir el contexto social, ¿no?, y posteriormente descubrir si hay razones de género, tiene que ver en forma muy particular y específico cuáles son las apariencias, ¿no? Por ejemplo, saber si la víctima tiene esta calidad de migrante o ciudadano es importante, porque también eso nos da un elemento de interseccionalidad al decir qué tan vulnerable puede ser un ciudadano mexicano frente a una mujer que es migrante, ¿no? Por ahí tienen ustedes un caso de una migrante donde se narra, ¿no?, un poco lo que ella vivió en esta calidad como migrante centroamericana. La cuestión religiosa, que es importante para saber si los hechos no tuvieron que ver con una cuestión de su religión, ¿no? Y entonces derive por ahí, ¿no?, la línea de investigación.
La ideología política, por ejemplo, es un elemento importante que tenemos que rescatar, ¿no? En estos procesos de investigación. Los estatus maritales o matrimoniales, está casada, que es algo que se hace comúnmente. Las formas de pensar que no tiene que ver con la ideología política, una cosa es si milita políticamente en algún partido, pero también la forma, si tiene alguna, pues podemos rastrear alguna cuestión, alguna postura, si es activista, ¿no? En este caso de algún movimiento, y que esto pudiera ser un detonante para, en este caso, ¿no? Los hechos contra esta víctima, los parentescos, ¿no? Que tenemos que tenerlos. Es importante que eso también ustedes lo detallan generalmente, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Tiene hijos? Papás, familiares. También las habilidades comunicativas, que eso es algo importante que hay que considerar, por ejemplo, sobre todo cuando nos encontramos frente a población indígena, ¿no? Tenemos que tener mucha claridad de cuál es la habilidad comunicativa, es decir, si realmente habla español o si lo entiende o no, porque esto nos va a permitir establecer cómo podemos hacer esta investigación con personas y familiares que son indígenas y que a lo mejor no tienen la lengua española como su lengua materna. Entonces, ¿cómo podemos, ¿no? Por ahí solventar la cuestión de la apariencia de las personas, ¿no? Eso es importante. Los niveles educativos, los estratos socioeconómicos, yo le decía, eso es importante. La localización geográfica, que también es importante tener muy en cuenta en dónde están sucediendo los hechos, ¿no? No es lo mismo la violencia que puede sufrir una mujer en una zona marginada o en una cierta demarcación frente a alguien que está en otra demarcación. Eso también nos puede dar otros elementos importantes en la forma de estas interseccionalidades. Entonces nos va llevando a decir cómo es esa identidad, a decir cómo es la identidad de esta víctima, y a partir de ahí entonces poder ir encauzando y buscar por dónde vino o de dónde derivó esta violencia contra las mujeres. Yo ahorita voy a parar ahí para poder dar paso a las preguntas, porque sí vi que algunas manos estaban ya por ahí. Entonces, pues vamos a... ¿Nos va a pasar las diapositivas? Sí, yo las comparto, se las voy a mandar, se las voy a, yo creo que igual se las subimos por el portal, ¿verdad, Gaby? Se las podemos pasar Sí, yo por creo ahí que sería como la mejor parte manera. como parte de los materiales, podemos hacerlo por ahí para que ustedes la tengan. Ok, bien. Pues muchísimas gracias, Xochitl. Pues si quieren hacer algunas preguntas o comentar algo sobre la presentación, con todo gusto. Bienvenidas y bienvenidos. Ahora sí pueden abrir sus micrófonos. Okay. Si quieren, ahora sí abrir sus micrófonos para que puedan participar. A ver, recuerden que les decía, déjenme ver qué hay acá, en donde está la manito. Okay. Bueno, sí. ¿Sí? ¿Luis? Sí. Bueno, yo entendí sobre lo que es lo del contexto. Ajá. Es todo lo que relaciona a las personas, todas las cosas que lo rodean. Puede ser un lugar de pobreza, un lugar de poder pasar de un país a otro. Ahora sí que lo que le acontece a las personas es su contexto, y estudiar ese contexto
es en relación a los derechos humanos, todas las violaciones que sufren las personas en cualquier situación. Para mí el contexto es importante porque somos tantísimas personas y a todos les pasa algo similar. Y para poder estudiar eso hay que sacar toda esa información. Estamos a todas las trabajadoras, como le pasó al campo algodonero, todas eran trabajadoras o de un lugar donde vivían en el transcurso de su viaje, era cuando eran atacadas. Entonces estás hablando de personas trabajadoras, personas pobres, personas que tienden a necesitar ese paso por lo general, y que la autoridad no hizo nada, efectivamente violentando su derecho al libre tránsito, a la libertad y a la vida, porque en cuanto hubieran terminado la peligrosidad del lugar donde ellas circulaban, hubieran puesto medidas de seguridad, vigilancia, Claro, claro, sí, ambos tienen... vigilancia o cualquier otra forma de... Sí, lo que señalan es importante, claro, y no obviamos, ¿no? Que mucho del trabajo que ustedes realizan al momento de la investigación justo ya están aportando estos elementos, lo que ahora vino, ¿no? A meter, digamos, cuando ya, desde ahora 2011, cuando se hace toda esta reforma de derechos humanos y que se vuelve obligatorio, ¿no? Todos estos marcos de derechos humanos para todas las autoridades en todos los niveles, pues es reforzar y, digamos, en el caso de la violencia de género, sí precisar y buscar elementos muy concretos que nos lleven a determinar o encontrar esos elementos de violencia de género en ese tipo de hechos, ¿no? O ya sea de asesinatos o de otros, ¿no? Porque la violencia de género no solo se refleja en los asesinatos, en violencia familiar, ¿no? Es un caso, la violación, los abusos, el acoso sexual son parte de esta violencia de género. Entonces, bueno, buscar estos elementos y que es importante porque si no los tenemos, podemos obviar cosas. No sé si ustedes ya habrán llegado a la lectura de los casos que están en la plataforma. Hay uno, el de Dinora, de esta chica migrante, ¿no? Centroamericana, que justo ahí, al momento en que se van obviando cosas, se genera una serie de violaciones. Cuando ella intenta denunciar la violencia, ¿no? Que sufre su esposo, no encuentra apoyo en las autoridades, quienes le dicen que, bueno, pues su esposo la mantiene, y una de las partes graves de aquí fue la última denuncia que ella intenta hacer cuando el esposo intenta violar a la hija, y las autoridades solamente miran, en este caso, que la calidad migratoria, ¿no? Lo que digamos como esta identidad de la mujer como migrante, ilegal, porque no era una migrante legal, entonces ese estatus es lo que ellos ven y entonces lo que hacen, pues bueno, es entregarla a las autoridades migratorias, ¿no? Por su calidad migratoria, pero se pierde, y si ustedes leen ese caso, pues se pierde de vista el hecho de que en realidad la denuncia de violencia que ella estaba realizando en este caso, o en ese momento, ya no era en contra suya, sino contra la menor, ¿no? Contra su hija menor. Y esa parte, la autoridad no la toma, ¿no? No la retoma y no garantiza la seguridad de la menor al grado de que la menor es entregada a su papá, que era a quien denunciaba, ¿no? Como probable, ¿no? De querer agredirla sexualmente y pues es un caso lamentable porque es un caso que sucedió, que ha sido documentado, en donde el papá se lleva a los menores, ¿no? Y en este caso a la niña que en su momento Dinora denunciaba, ¿no? Que había este contexto de violencia, de que hubo un intento de violación y sin embargo la menor fue entregada con su papá, ¿no? Y si se hubiera hecho un análisis o si hubieran aportado estos elementos o esta mirada de contexto, esta cuestión de interseccionalidad, nos parece que otro tendría que haber sido el tratamiento, sobre todo dando prioridad al punto central en este caso, que era proteger, en este caso, a la menor, ¿no? Garantizar su seguridad, evitar que pudiera tener un factor de riesgo la menor, ¿no? Antes que la identidad de la calidad migratoria de la mamá.
No sé quién más quisiera participar o opinar un poco de lo que ha estado estos días. Yo quisiera decir que muchas veces lo que pasa es que uno no tiene esa sensibilidad de ver las cosas. Uno ve el problema desde otro punto de vista. Uno ve, llega a la persona, se queja y no tiene tiempo de reflexionar que esa persona en verdad sí tiene problemas. De verdad que esa persona que a lo mejor en reiteradas ocasiones ha ido a denunciar, ¿verdad? No puede salir de ese problema que ya tiene. Uno lo ve, ya volvió otra vez, ya regresó otra vez esta persona a volver a denunciar, uno como que lo desestima. La cultura de las denuncias, que se le haga conocer al agraviado, al denunciante, todo el proceso, y que en este caso de las carpetas de investigación se integre debidamente para que se sancione al agresor conforme a la ley. Que hay en las agencias, ya sea de las mujeres, ya sea del MAU, deberían de asesorar bien a estas personas para que se cumpla con todo lo que se debe de hacer en la carpeta de investigación, ya que muchos compañeros realizan el trabajo, pero por alguna deficiencia en el proceso, pues no rinden los debidos frutos. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera? Bueno, yo también quisiera comentar lo siguiente. Desgraciadamente, toda la burocracia que existe en el primer proceso, que es la violencia familiar, vamos, que es lo que primero que van a denunciar las mujeres, el proceso es tan largo y tedioso, la gente desiste y desgraciadamente regresa nuevamente con esa persona y como lo sabemos, ¿no? Esta violencia sigue creciendo hasta el hecho de que termina a lo mejor en una muerte, ¿no? Pero pues no va tanto por nuestra labor, sino más bien la burocracia que tenemos. Claro, gracias. Mayenta está con la mano levantada, creo. Mayen, no sé si nos escucha. No sé. Mayen. Ah, es que luego te veo con la mano. ¿Cómo levantas la manita? Bueno, Mayen. Bueno, Mayen, ¿nos escucha? Sí. No, porque no. No sé si A ver, yo quiero hablar. Uy, está con la mano. A ver, yo quiero hablar, José Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo quiero comentar que desafortunadamente aquí en nuestra sociedad todavía existe ese poder que adoptaban desde hace mucho tiempo pues, las familias, ¿sí? Y aún así, aún a ese poder degenerece. Desafortunadamente en la actualidad, sí, nosotros como agentes de la investigación, sí, damos todos y cada uno de las herramientas al Ministerio Público y desafortunadamente la carpeta de investigación pues, se queda estancada. Nosotros nos trasladamos a los diversos lugares para efecto ¿sí? de recabar todos y cada uno de los indicios, incluso presentar a las personas que son violentadas, ¿sí? Parte de algunas personas y desafortunadamente, como le vuelvo a mencionar, las carpetas de investigación pues, quedan estancadas. Yo creo que no hay una prontitud en la procuración de justicia y eso es lo que hace que desafortunadamente las personas desistan, ¿no? En este caso, pues las mujeres. Usted comentaba hace un momento, ¿sí? Comentaba sobre las razones de género, ¿sí? Las públicas y privadas. En las directas, sí, la violencia extrema con dolo. Yo creo que el objetivo de las dos, tanto de las directas como las indirectas, es que pues ocasionar la muerte y si hay un dolo por parte de los sujetos, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, si
si no formamos un equipo multidisciplinario entre el Ministerio Público, agentes de la Policía, Investigación y Psicología, pues esto no va a avanzar. Ok, sí, gracias, José Luis. Justo ese es uno de los puntos y también hay recomendaciones en cómo deben ser estos procesos digamos, de procuración de justicia a nivel ministerial, ¿no? A nivel Latinoamérica. Y justo uno de los puntos que se proponen tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de equipos multidisciplinarios, donde se dice que tendrían que estar trabajando ministerios, peritos y policías de investigación con un equipo en conjunto sobre cada asunto. O sea que en nuestra fiscalía lo vemos complicado por también el número personal, ¿no? Porque sabemos que ustedes llevan una gran cantidad de casos cada uno, ¿no? Y son casos que tienen que estar atendiendo, que los tiempos tampoco, por lo menos en esta primer intervención que ustedes tienen, pues es 24 horas, ¿no? Me parece que tienen para sus informes, ¿no? Y no es un informe, todos los casos que les toca atender, entonces sí es complicado. Lo ideal sería esto, justo, José Luis, esperamos, ¿no? En algún momento podamos llegar a ese nivel en donde no solamente ustedes que se están capacitando, sino también ministerios y peritos estén en esta misma tónica, ¿no? Y entendiendo estos mismos temas y de qué es lo que les toca a ellos, ¿no? En estos tramos de responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad es de todos, es un conjunto, y es de todos pues los que somos servidores públicos. Si nosotros como servidores públicos damos esa responsabilidad y ese apoyo, especialmente a las mujeres que sufren este tipo de violencia, disminuiríamos los homicidios, pero más bien el feminicidio, ¿sí? Sería la baja, pero desafortunadamente pues no sabemos quiénes no estamos comprometidos y sería de mayor importancia, de suma importancia, tener compromiso como servidores públicos para que esto siga caminando. Gracias, José. Maestra Michelle. Ahora no anda Michelle, tuvo que ir a una cita médica. Ok, profesora, buenas tardes, soy Israel Muñoz. Hola, Israel. ¿Sí? Dime. Hola, le comento, realmente no lo veo realmente como la falta de compromiso del personal de la Procuraduría, ¿sí? Le comento un caso específico, ¿sí? El homicidio del cineasta León Sarment, ¿sí? Este asesinato de esta persona, una persona masculina, se empieza a trabajar con personal de la Procuraduría. En este caso me toca la investigación inicial a mí. Nada más tengo 5 minutos para entrevistar a la familia de León, tanto su hijo como su esposa, y a los 5 minutos llega su defensa personal particular y ya no me permite ubicar más datos, ¿sí? Por eso mismo nada más ubico los teléfonos de tanto del hijo como de ella. A ella la vuelvo a ver en 2 ocasiones más. En la tercera ocasión que yo la veo es una entrevista con el fiscal de Álvaro Obregón, en donde le manifiesto que requiero ver a su hijo para una entrevista más. ¿Por qué? Porque ya toda mi investigación apuntaba a que él era el indiciado, ¿sí? Tanto con su novia. Entonces, ella solicita que ya no entre a las entrevistas con el fiscal, que llevaba con su fiscal y con el particular. Pero le refiero que ella está en peligro, ¿sí? Ella lo toma mal y en un día posterior, en un noticiario, ella refiere que gente de la Procuraduría tiene buenos datos, ¿no? 15 días después ella es asesinada. Todavía se presenta el director general de Servicios Periciales, que es Rojo Urusquieta,
y manifiesta que su homicidio es suicidio. Ajá. Cuando con nuestra investigación observamos videos, una cámara de C2 que está enfrente de su casa, y observamos a los asesinos materiales del homicidio de su esposo, y 15 días después los observamos entrando a su domicilio del cual salió 15 minutos antes su hijo, autor material del homicidio de su padre, de su papá. Y caramba, aquí nos damos cuenta de que la investigación se realizó bien. Ella no atendió a las indicaciones que uno le dio, ¿sí? Y desgraciadamente el resultado final fue el feminicidio de ella, ¿sí? Pues muchas veces no es la mala investigación que se haga o la negligencia que se tenga en un caso, ¿sí? Muchas veces otros factores son los que intervienen para el resultado de una investigación. Sí, claro, ahí tampoco podemos decir, ¿no? De hecho, también, ¿no? Podemos ver casos en los cuales ustedes llevan una investigación adecuada, como dices, aporta los elementos suficientes, y muchas veces cuando esto le toca a los agentes del Ministerio Público calificar o establecer las medidas, ¿no? de protección, a veces no considera los elementos que ustedes están aportando y entonces se va para otros que desembocan en los finales, y muchas veces también tiene que ver, ¿no? Con los actores externos, muchas veces con esto que decíamos, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de violencia entre parejas, sobre todo. Sí es complicado porque muchas veces la propia víctima, aun cuando la propia fiscalía le hace saber el peligro, la canaliza, la sustancia, muchas veces la víctima decide no ir, ¿no? Y son casos difíciles, ¿no? Porque uno dice, hice lo que podía, porque tampoco podemos ir y sacarla, ¿no? Pero lo que hay que entender es eso, ¿no? Que nosotros tenemos que actuar bajo estos protocolos que nos dicen que hay que informar, hay que explicar, ¿no? En este caso a las personas. Yo sé que hay limitaciones, ¿no? Porque no podemos prever para evitar que lleguen a desenlaces fatales cada uno de estos casos, pero lo que sí es que tenemos que seguir los protocolos, hacer esto que nos toca hasta donde nos toque y hasta donde podemos, y aplicar los protocolos en este caso, ¿no? Que es como lo que nos toca, ¿no? Y donde la fiscalía puede tener esa relevancia y el estar ya aplicando estos procedimientos con esa perspectiva de género. ¿Alguien tiene abiertos sus micrófonos? Porque se oye mucho ruido y no te escuchamos. ¿Qué me acuerdo? No sé si alguien más quiera comentar, incluso comentar un poco cómo les ha ido con esta cuestión de los ejercicios, que justo lo que se trata del ejercicio de evaluación un poco es ir aterrizando estas partes en un caso hipotético que sabemos que no hay muchos o tanta información, pero que la idea es que empezar a reflexionar, ¿no? En imaginar, ¿no? O un poco reproducir cuáles son los contextos. Es un caso donde está una mujer indígena. El primer escenario es un contexto, ¿no? Rural, de una comunidad indígena, y que, bueno, hay que analizar ahí qué otros factores. Yo les hoy voy a tratar de ver si podemos mandar esta presentación con este círculo, este cuadro que les decía de las interseccionalidades, para que les pueda servir ahí reflexionar y a lo mejor de ahí ir contestando el ejercicio. Mamá, era muñeco me quiere.
¿Qué está? Ana, creo que nadie más quiere intervenir. Si ya no hay ninguna pregunta adicional, podemos dar por concluida la sesión. Menos que quieras añadir algo, Xoch. Huawei P30. Hola. Y te iba a decir si podías apagar tu micrófono también, Roberto, por favor. Sí, no, nada más como forma de conclusión es esto, ¿no? Decirles que en este módulo que tiene que ver con este contexto social o cómo construimos ese contexto social, tiene que ver con estas pequeñas partes. Jesús Antonio Hernández Vázquez, también va a tu micrófono. Poner estas, digamos que estos elementos de, sobre todo la interseccionalidad, el encontrar estos, es una herramienta que nos va a permitir encontrar estas cuestiones de desigualdad, ¿no? Construir contextos sociales desde una perspectiva de derechos humanos, lo que nos lleva es a tratar de buscar dónde están estas cuestiones de discriminación y desigualdad que pueden originar o pueden ser la causa de violencia contra estas víctimas, ¿no? Ya sea por una violencia infligida por un particular o bien por el propio Estado, ¿no? Porque también es importante cuando estamos construyendo estos contextos pensar si estos hechos que estamos nosotros ahorita investigando se inscriben en un patrón mayor de otros casos que se están dando en esta región, o a nivel nacional, como es el caso que ahora tenemos. Bueno, todos conocemos que a nivel nacional esta cuestión de los femicidios o de estas muertes por razones de género es una cuestión que ya no está focalizada solo en un lugar, en un estado, en una demarcación, sino que es un fenómeno nacional y que incluso lo podemos ubicar en un fenómeno internacional, ¿no? Entonces eso nos sirve para ir dimensionando este caso concreto que nos toca investigar, tener esta claridad de en qué dimensión, ¿no? Este hecho es un hecho aislado, que es la primera vez que estamos teniendo conocimiento. Jesús Antonio Hernández, micrófono. En un contexto más amplio, ¿no? Regional o estatal, nacional o internacional. Entonces eso es, digamos que eso es parte de lo que nos lleva a hacer este contexto social desde una perspectiva de género. Pues sería eso, Gaby. Bien, pues gracias, Xoch, por tu clase del día de hoy y gracias a todos y todas ustedes, participantes. Espero que se hayan aclarado algunas dudas. En caso de que haya cosas en las que quisieran abundar más, tenemos todavía como una alternativa el foro. No se lo pierdan. Mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana para trabajar el módulo 3 a la misma hora. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde.